Buenos días, gracias por su presencia. Acabo de entregar a la presidenta de las Cortes Generales, doña Francina Armengol, el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2025. Asimismo, lo haré al presidente del Senado, don Pedro Rollán, el próximo 9 de abril, pero hemos hecho entrega tanto al Congreso como al Senado en el día de hoy y registrado el informe. El informe no lo planteamos como un compendio de problemas o un anuario sociológico o jurídico, sino que busca reflejar nuestra labor de supervisión de la Administración y la defensa de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo tramitó en 2025 un total de 38.144 expedientes que dieron lugar a 2.059 resoluciones a las diferentes administraciones. 721 recomendaciones, 788 sugerencias, 550 recordatorios de deberes legales. Además, se iniciaron 253 actuaciones de oficio y se analizaron 365 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional. Quizá es bueno aclarar que de todas estas 278 eran para una misma ley. La Ley 1/2025 de 1 de abril. Finalmente, se interpusieron 3 recursos de inconstitucionalidad sobre distintos aspectos de las siguientes leyes. De la Ley de Desperdicio Alimentario, no les cito cuál es, como ya bien lo saben, la Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana y la Ley sobre Consejos Sociales del Sistema Universitario de Canarias. Por procedencia geográfica, se repite casi el mismo esquema de años anteriores. El mayor número de quejas provienen de Madrid, con 8.766, Andalucía 4.374, Cataluña 3.702 y Comunidad Valenciana 3.458, lo que supone solo entre estas 4 comunidades el 55,66% del total de quejas recibidas. El informe en realidad es mucho más amplio que este volumen de 359 páginas, pues en su versión digital ahí pueden encontrar las recomendaciones, las sugerencias, los recordatorios, así como las resoluciones relativas a los recursos de inconstitucionalidad. Además, en la versión digital se puede consultar la labor del Defensor del Pueblo realizada en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención, MNP, así como la actividad internacional realizada como Institución Nacional de Derechos Humanos, tarea de la que en 2025 se cumplieron 25 años. El Defensor del Pueblo responde a todos los escritos que recibe, aunque no todos pueden ser tramitados por no cumplir los requisitos exigidos en nuestra ley. Los motivos más comunes de no admisión de las quejas son la ausencia de intervención de los poderes públicos, la inexistencia de pretensión cuando se trata de meras quejas genéricas, o la falta de interés legítimo o la judicialización de los asuntos. En todos estos casos se informa de las razones concretas al ciudadano y se orienta sobre cómo encaminar la resolución de esos problemas. También son escuchados aquellos expedientes que no pueden ser tramitados. Las jornadas anuales de coordinación del Defensor del Pueblo y las otras instituciones homólogas de las comunidades autónomas versaron en 2025 sobre la vulnerabilidad en las aulas, recordando cómo la educación es esencial para reducir las desigualdades y favorecer el progreso social, económico y cultural. Otros temas tratados fueron el acoso escolar, la atención al alumnado con necesidades especiales o el uso educativo de las tecnologías de la información. Todos los años hay algunas referencias en el informe a problemas que persisten a lo largo del tiempo. Es el caso de, entre otros, las dilaciones judiciales, las homologaciones de los estudios universitarios extranjeros, las listas de espera sanitarias, la atención al ciudadano a través de citas previas, los retrasos en expedientes de nacionalidad o la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios. Desde luego hay mejoras, aunque persistan los problemas, pero hay incluso algunas significativas, pero siguen siendo problemas acuciantes.
El volumen de expedientes por ámbitos lo encabeza la Administración de Justicia con un 12,8%, Seguridad Social y Empleo 8,1%, Migraciones 6,4%, Política Social 6,4%, Asuntos de Interior 5,7%, Educación 5,5%, Función y Empleo Público 4,8%, Medio Ambiente 4,1%, Sanidad 4%. Esto no quiere decir que no haya otros ámbitos de mucha importancia, no siempre se identifica todo con la cantidad, porque, por ejemplo, los servicios públicos urbanísticos o los centros penitenciarios o asuntos exteriores o asilo, incluso vivienda. Como en los últimos años hemos señalado unos temas específicos. Son 13 temas destacados en el informe. El primero, la convivencia con un grupo educativo como una de las medidas judiciales alternativas a la privación de libertad de menores para facilitar un ambiente de socialización positivo. Dos, el acceso y el trato que reciben las personas mayores en el ámbito de la justicia civil a fin de facilitar su relación con esa administración. En tercer lugar, el impacto de la reforma del Reglamento de Extranjería en los solicitantes de protección internacional. En cuarto lugar, no es un orden de prelación de importancia, pero sí de cuestiones, todas ellas de mucha importancia. La identificación y el apoyo de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La igualdad de trato con respecto a la comunidad gitana en diversos ámbitos. Es un tema destacado en 2025, como saben, cumplen 600 años de la presencia de esa comunidad en España. Y nos hemos detenido en las políticas de inclusión, en la situación de las mujeres gitanas víctimas de violencia de género, la educación, el empleo o el acceso a la vivienda. 6. Los problemas en determinadas especialidades de la formación profesional, por la falta de profesorado y la dificultad en el acceso a las prácticas curriculares. 7. Los retrasos en los procedimientos de reconocimiento, valoración y revisión del grado de discapacidad. 8. El acceso al empleo público de las personas con discapacidad a partir de la flexibilización de los requisitos para participar en los procesos selectivos. 9. Las condiciones y las garantías con las que se accede a la pensión de jubilación, especialmente en lo que se refiere al cómputo de las cotizaciones, a las demoras en el reconocimiento de los complementos o en las jubilaciones anticipadas. 10. Las devoluciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por aportaciones al antiguo sistema de mutualidades laborales. La protección efectiva ante las llamadas telefónicas no deseadas con fines comerciales. O las garantías de conservación de los valores ambientales de los espacios naturales protegidos. 13. El uso de perfiles institucionales en redes sociales de las entidades locales, a fin de garantizar un uso acorde con el interés general. Antes de detenerme en otros asuntos, me referiré a las consecuencias del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, una respuesta necesaria. Presentado por este defensor en octubre de 2023, a raíz de la encomienda recibida del Congreso en marzo de 2022. Lo más significativo sobre esta cuestión es que ya es comienzos del 26, en concreto el 8 de enero, el Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos firmaron un acuerdo para dar cumplimiento a una de las recomendaciones centrales que el defensor había hecho en aquel informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. En concreto, se decía que se cree un órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas de abuso sexual en el ámbito de la Iglesia Católica en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otros motivos, no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. En dicho acuerdo, el Gobierno y la Iglesia han propuesto al Defensor del Pueblo que participe en la creación y el funcionamiento de este sistema de reconocimiento de reparación de las víctimas. Su concreción y detalles, creo que podrían establecerse en estos próximos días. Espero y creo, saben que son verbos
muy inquietantes. En las quejas recibidas en 2025 hemos vuelto a constatar las dificultades de acceso a la vivienda, en compra y alquiler, y la escasez de vivienda protegida. Preocupan especialmente las personas que comunicaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual, a las que atendimos para asegurarnos que se cumplen las garantías que determina la ley. En las quejas también se observó que entre las personas sin hogar hay quienes cuentan con empleo o pensiones públicas, pero que aún así no están en condiciones de afrontar incrementos desproporcionados de los alquileres. La respuesta de las administraciones a este problema es aún insatisfactoria. El Defensor del Pueblo inició en 2025 actuaciones con todas las comunidades y ciudades autónomas, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y con los ayuntamientos de las ciudades más pobladas, solicitándoles información sobre las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda, así como para incrementar el parque de vivienda pública protegida. Muchas de las recomendaciones emitidas en el informe de 2024, Violencia Vicaria de Género, las otras víctimas, quedan recogidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de violencia vicaria. Por otro lado, en 2025, el Defensor recibió más de 1.000 quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta de expedientes de homologación de estudios, tema recurrente a pesar de las mejoras en la gestión. En relación al acceso a las becas, hemos recomendado excluir del cómputo de renta de la unidad familiar el bono social térmico y las ayudas a la comunidad de vecinos. En el ámbito de la seguridad social destaca la recomendación en relación a los reintegros de prestaciones cobradas indebidamente por beneficiarios del ingreso mínimo vital y otras prestaciones. El modelo vigente de reintegro produce efectos desproporcionados, especialmente cuando la tramitación puede ser confusa y lenta, aumentando la vulnerabilidad de las personas a las que se pretende asistir. En sanidad, las listas de espera siguen predominando en las quejas recibidas. Bueno, saben que unas pueden ser de especialidades quirúrgicas, otras simplemente de atención cotidiana, y hay diferencias, pero cabe destacar la relación entre las listas de espera y el fuerte incremento de las bajas laborales. Se han realizado actuaciones relativas a la cobertura de vacantes en la atención primaria para garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad asistencial de los pacientes más vulnerables. Asimismo, merece ser destacada la actuación de oficio realizada sobre la situación en la que se encuentran un número significativo de pacientes que, por distintas razones, ven prolongada su estancia en centros hospitalarios más allá de sus necesidades médicas. Por otra parte, la diversidad de criterios entre las distintas oficinas de extranjería, así como las demoras en la tramitación de los procedimientos, fueron objeto de actuaciones específicas. Las condiciones de la acogida humanitaria, el funcionamiento de las oficinas de extranjería y diversas cuestiones sobre la protección internacional fueron igualmente objeto de actuaciones. Resultan frecuentes las quejas relacionadas con la atención de citas de visados en los consulados. También se tramitaron quejas referidas a discriminaciones por motivos de género, étnicos, raciales o por otras condiciones o circunstancias personales. En 2025 han continuado las actuaciones sobre los procedimientos y las condiciones de las salas de rechazados y solicitantes de protección internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como la gestión de las entradas por puestos no habilitados. En mayo de 2025, el Defensor del Pueblo registró en las Cortes Generales el informe Niñas y niños extranjeros en España, solos o acompañados. Consideramos a la infancia extranjera que está en España en su conjunto, es decir, tanto aquella, la gran mayoría,
que se encuentra junto a sus progenitores, como aquella otra que ha realizado su periplo migratorio. Bueno, puede estar con sus progenitores o tutores, ¿no? O aquella otra que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos. Como consecuencia de los obstáculos detectados para lograr su plena integración, hacemos numerosas recomendaciones a las administraciones. El problema principal de la justicia siguen siendo las dilaciones, especialmente cuando el titular del órgano judicial enferma o se jubila sin dictar la correspondiente sentencia. Singularmente graves son las demoras que afectan a asuntos de sensibilidad social, como medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, acerca de filiación, matrimonio y menores. Sobre el registro civil, cabe señalar que en 2025 finalizó el plazo para solicitar la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Al respecto, se han recibido numerosas quejas de quienes no pudieron presentar su solicitud en plazo por fallos imputables a la Administración. En materia de transporte, preocupa el estado de conservación en que se encuentran algunos puntos de la red de carreteras, así como los servicios de cercanías, muy concretamente en Madrid y en Cataluña. Es verdad que ha habido una actuación de Renfe, ¿no?, con el incremento de disponibilidad de trenes de reserva o intensificando las labores de mantenimiento, pero hay un desafío también, que es la compatibilidad del asunto con las medidas de modernización que se quieren hacer a la vez. Esta compatibilidad produce también a veces desajustes importantes. Y en Cataluña, las Rodalies, hemos trabajado en colaboración con la síndica de Greuges de Cataluña para hacer un seguimiento de las quejas al respecto, porque las quejas tienen que ver con los retrasos, las consecuencias de las obras que afectan a varias líneas. La institución ha actuado de oficio ante Adif y Renfe tras determinados problemas derivados de la interrupción ferroviaria entre Madrid y Sevilla. Sobre la protección del medio ambiente, recibimos numerosas solicitudes para que interpusiéramos un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley de abril que modificaron el régimen de protección que recibía hasta ese momento el lobo ibérico. Son esas, peticiones o solicitudes a las que antes me he referido respecto de un único asunto. Tras estudiar detenidamente la ley, interpusimos un recurso de inconstitucionalidad que fue objeto de comparecencia singular ante la Comisión Mixta Congreso-Senado. En este mismo ámbito, la ola de incendios forestales sufrida en 2025 motivó que insistiéramos en la vigencia de los recordatorios de deberes legales en una veintena de actuaciones de oficio. Lo hemos señalado en otros informes específicamente y reiteramos que se adopten esas medidas. Acerca del acceso al empleo público, hemos tramitado actuaciones relacionadas principalmente con demoras y paralización de procesos selectivos, incumplimiento del cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad, falta de transparencia y adecuación de la titulación exigida al puesto de trabajo. Perdón que recurra al utillero. Tras la DANA del 29 de octubre de 2024, la institución inició una actuación de oficio en coordinación con el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Vicepresidencia de la Generalitat encargada de la reconstrucción, poniendo en valor la importancia de la cooperación entre instituciones. En esta línea se ha creado la Comisión Mixta para la Reconstrucción y Recuperación tras los daños provocados en la Comunidad Valenciana por la DANA. También el Mecanismo Nacional de Prevención hizo una supervisión singular del estado de los centros de detención situados en las zonas más afectadas por la catástrofe. Asimismo, continúan, este es un asunto de enorme complejidad y graves consecuencias, que son
las actuaciones sobre la usurpación o suplantación de identidad, que trae unas consecuencias gravísimas, para cometer diversas actividades ilícitas o fraudulentas. Por otro lado, cada vez que se produce un fallecimiento en un centro penitenciario, al margen de las posibles causas, el defensor del pueblo interviene de oficio. También se han estudiado numerosas quejas referentes al tratamiento de los reclusos en los distintos ámbitos penitenciarios. Se ha recomendado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se elabore un protocolo de atención a las víctimas de delitos sexuales ocurridos dentro de los centros penitenciarios. Y resulta clave, por eso nos hemos interesado, por la cobertura del personal facultativo en los 15 centros penitenciarios más grandes, constatando una vez más, y lo digo con la solemnidad de que yo sea capaz, constatando una vez más que la dotación de médicos, a excepción de los centros dependientes de la Generalitat de Cataluña, resulta muy insuficiente, y esto es singularmente grave. En este mismo ámbito, estudiamos numerosas quejas referidas a los derechos de familiares y allegados de las personas privadas de libertad. La actividad del defensor del pueblo en centros penitenciarios y en otros centros, como residencias de ancianos, centros de menores y centros de internamiento de extranjeros, se coordina necesariamente con la labor como mecanismo nacional de prevención de la tortura de España y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que se conoce como MNP. Sobre esta labor encontrarán un informe en el anexo digital de 123 páginas. Ese mecanismo supervisa los lugares de privación de libertad de acuerdo con el protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra, como hemos señalado, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Como saben, su actividad se basa fundamentalmente en visitas no anunciadas a todo tipo de dependencias, donde se encuentran o pueden encontrarse personas privadas de libertad. La obtención y análisis de información y documentación relacionada con la privación de libertad y la creación y el mantenimiento de procesos de diálogo con las diversas autoridades. Este año efectuamos 63 visitas a distintos lugares de privación de libertad, se realizaron 71 actuaciones de oficio y, como resultado de todo ello, el MNP formuló 396 resoluciones, repartidas entre 96 recomendaciones, 288 sugerencias y 12 recordatorios de deberes legales. En este tiempo que vivimos de polarización y de desconfianza en las instituciones, el defensor del pueblo, aparte de hacer una defendida posición sobre el valor y la importancia de las instituciones, ha de ser el defensor del pueblo un lugar donde el ciudadano, sea cual fuere su ideología o su origen, encuentre escucha y amparo y un trabajo desde la imparcialidad. Nos encontramos en contextos complejos geopolíticamente, con planteamientos que inciden en nuestra experiencia cotidiana, y ello pone a prueba nuestras convicciones, principios y valores. Por eso, este informe no es aséptico. En él se refleja la realidad de la coyuntura actual a través de la difícil situación de quienes no encuentran respuesta o no hayan vías, ni siquiera difíciles, para la defensa de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos. Nos corresponde desde el defensor del pueblo, sin arrogancia, pero con conciencia de la tarea que nos incumbe, presentar a la sociedad lo que hemos podido percibir al respecto y lo que quizá quepa y deba hacerse para paliar situaciones injustas o inapropiadas. Concluyo agradeciendo a quienes con su labor han hecho posible que este informe se haya llevado a cabo y a ustedes por su consideración y presencia. Podrán consultar el informe completo, el informe del MNP y los anexos a los que me he referido en la página web del defensor una vez terminada esta rueda de prensa. Y aquí a su disposición. Damos comienzo al turno de preguntas. Por favor, nombre y medio del formulador.
Él os da la palabra. Él da la palabra. Hola, defensor, buenos días. Laura Gutiérrez, de la cadena SER. Yo le quería preguntar, ha hablado de dos verbos, ¿no? Creer y esperar, que en los próximos días pueda haber acuerdo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y CONFER para esa reparación de las víctimas de abusos. ¿Sabe exactamente dónde está el kit final de la cuestión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se llega a ese acuerdo? Que en teoría debería haberse firmado ya en febrero, porque el mismo día de ese acuerdo, el 8 de enero, nos dijeron que iba a ser un mes para hacer ese protocolo. ¿Qué es exactamente la parte en la que no se ponen de acuerdo? Y también me gustaría preguntarle si a lo largo de este 2025, en este informe, han seguido atendiendo a víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir, quizá brevemente, no es que quiera hacer una conferencia, pero sí tengo que decir un asunto, ¿no? Nosotros buscamos la recuperación de la persona y la reparación de los daños. Lo primero que tengo que añadir a eso es que yo no soy el portavoz de un asunto en el que está dirimido por 4 instancias. Yo lo que diga será desde mi posición, ¿no? Quizá espero, cuando esto pueda firmarse, pues que todos intervengamos y demos el punto de vista. Se trata de buscar el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Esto es lo que se trata. Los acuerdos pueden hacerse bastante pronto, sobre todo si son muy pobres. Si queremos ser más ambiciosos, tardan un poco más. Y si queremos, como queremos nosotros, que estén basados en el máximo acuerdo posible, pues siempre tardan un poco más. Yo ya sé que a veces algunos logran los acuerdos quitando lo que no están de acuerdo, y al final el acuerdo que se logra es un acuerdo insustancial. Por eso, una de las claves por lo que esto cuesta un poquito es por la ambición, al menos por nuestra parte, de que se trabaje con el máximo acuerdo posible y el acuerdo haga que todo el proceso esté en pasos sucesivos de consensos, porque esto es un sistema de reparación. Y subrayo esto, es un sistema de reparación. Y hay que entender la reparación como un proceso. La reparación no es un mero trámite burocrático, cosificador, un procedimiento, sino un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano. Alguno pensará que con esto no respondo. Yo creo que sí, pero podemos hablar más. La importancia de este asunto es que se tarda un poco en lograr el máximo acuerdo posible. Y además es muy interesante saber cuándo has llegado al máximo acuerdo posible. Porque igual te equivocas y desdibujas el acuerdo. Por eso estamos cerrando todo lo que puede ser con miras a ese acuerdo. Y luego el asunto tiene su complejidad también porque tenemos que inscribirnos, nosotros lo hacemos, no estuvimos en el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno, bueno, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, la CONFER y el Gobierno. Allí se nos citó. Y se nos citó como para proponernos participar en el sistema, y nosotros estamos dispuestos a participar en un sistema porque en el informe que hicimos, lo que ahora se propone se inscribe en el marco de esos trabajos desarrollados, porque allí mismo nosotros dijimos que era imprescindible generar un marco para la recuperación, reconocimiento y reparación de las víctimas. Por eso nos inscribimos ahí. Es ahí donde nosotros trabajamos. No sé dónde está para otros la dificultad. Para nosotros está en buscar el máximo acuerdo posible. Nos reunimos con alguna frecuencia y alguna vez podríamos decir, bueno, en estos 2 puntos no estamos de acuerdo, pues los quitamos. No, pero es que nosotros no lo queremos quitar. Lo que queremos es buscar el acuerdo.
Y también, a pesar de eso, yo he dicho, y suelo cuidar las palabras a veces, que espero y creo, son términos desde luego muy adecuados para un acuerdo con la Iglesia y entre todas las instituciones, espero y creo que se produzca ese acuerdo no dentro de demasiado tiempo. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Rodrigo, de la agencia EFE. Quería preguntarle, según las cifras que nos ha ofrecido, ha habido un aumento significativo en el número de quejas. ¿A qué cree que se debe las quejas? ¿A que los ciudadanos no reciben respuestas por parte de las administraciones o a que hay más problemas que tienen los ciudadanos? No sé cuál es un poco su valoración respecto a los ciudadanos y a sus problemas. Bueno, usted seguro que comparte conmigo que no siempre que uno se queja, de ahí se deduce que tiene más razón que el que no se queja. A mí siempre me ha preocupado mucho los que no se quejan, no solo los que se quejan. Y es verdad que hay un incremento. Se puede atribuir a muchas causas. Puede atribuirse a un desasosiego social, si se quiere, pero puede atribuirse también a una confianza en las instituciones, puede atribuirse también a la accesibilidad que desde luego nuestra institución procura para que puedan presentarse quejas, puede deberse también a que la inteligencia artificial ayuda a poder gestionar la elaboración de informes. Puede verse a distintas razones, ¿no? Yo no las reduciría nunca todas a una, ni tampoco deduciría de esto que es el malestar social la causa, porque nosotros somos una parcela de la sociedad importante y nos dedicamos también a aquello que tiene que ver con los derechos fundamentales y aquello que tiene que ver con el título primero de la Constitución. Pero habría que hacer una evaluación global de la sociedad para ver hasta qué punto podemos hablar o no de malestar. Yo ya digo que hay una pluralidad de causas, pero además le digo otra cosa. No creo que vayan a disminuir a lo largo de este año el número de quejas. Es más, los datos que tenemos, según la información que vamos recibiendo, es que se están incrementando cada vez más el número de quejas. Eso es un problema también para la gestión de nuestro propio trabajo. Pero, por otro lado, también es la satisfacción de que si se acerca a alguien es con la confianza de que ahí va a encontrar algún tipo de respuesta para sus quejas. Sí. Pablo Recio, para el periódico 65ymas.com. Le quería preguntar, ha mencionado usted la evolución, o sea, el problema de los jubilados penalizados con, o sea, que tenían que devolverles el IRPF, ¿no? ¿Cuántas personas se han quejado en ese sentido? Y también le quería preguntar qué valoración hace de la gestión de Hacienda. Y si nos puede comentar también si hay quejas relacionadas con residencias y o dependencia. Gracias. Bueno, la respuesta fácil sería qué bien que he dicho yo que lo tiene todo a mano dentro de un ratito y puede usted mirar con todo detenimiento lo que hay ahí, pero algunas cosas le quiero decir, ¿no? Sí que suele haber quejas, ¿no?, en relación con Hacienda, claro que las hay. Y nosotros hemos puesto un tema destacado, me parece que es el tema destacado número 10. ¿Puedo tomar el texto? Que está a partir de la página 110, donde se habla de las devoluciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por aportaciones al antiguo sistema de mutualidades laborales. Y ahí lo hemos hecho una recomendación a la Secretaría de Estado de Hacienda para que se modifique la Ley 7/2024, que establecía nuevos impuestos. Pedimos la devolución por aportaciones a mutualistas de los periodos impositivos correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022. Y hicimos mucho seguimiento de esa petición y además nos vinculamos muy especialmente a quienes estaban afectados. Pues mire, la Secretaría de Estado ha aceptado al menos parcialmente nuestra recomendación. El extraordinario periodista recientemente fallecido, el señor Onega, era el que lideraba un poco estos procesos y incluso a través de un medio, una revista periódica en la que expresaron, hicieron
casi una campaña para lograr esto. De todo caso, yo lo remito al informe para que pueda concretar esta información más detenidamente y más detalladamente. Es que no lo digo bien. Bueno, no hay nada que añadir especial a la constatación de que la ciudadanía está muy inquieta en todos los temas que tienen que ver con la resolución de los problemas de dependencia, de discapacidad, en general con la tardanza en estas resoluciones, con la situación que a veces llegan cuando ya fatalmente las situaciones han cambiado. Y el tema de las residencias, pues hemos hablado muchas veces de la necesidad de cambiar el modelo residencial hacia otra política de los cuidados, y no puedo sino mostrar solidaridad y, repito, dolor también de que en algunos lugares, al no darse las debidas condiciones o no haberse resuelto con celeridad las situaciones, pues hay personas que no se encuentran debidamente atendidas, ¿no? Eso es así. No se acabó el problema de las residencias con el COVID, sino que ahí se constató un problema que había y un problema que no estoy seguro de que lo hayamos afrontado a fondo. Buenos días, defensor Laura Ramírez de Europa Press. Yo quería preguntarle, por un lado, por si nos podría concretar un poco más si espera que esa firma del acuerdo para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia sea esta misma semana o antes de Semana Santa, porque las víctimas de abusos han anunciado movilizaciones si no se firma esta semana ante la Conferencia Episcopal y ante la Nunciatura. Han dicho que se van a concentrar. Y si nos puede concretar, no sé si puede algo más, cuál es el escollo para llegar a ese máximo acuerdo. Y por otro lado, quería preguntarle también si han recibido quejas estos días sobre la Semana Santa de Sagunto, esa discriminación a las mujeres por las que se les va a retirar la condición de fiesta de interés turístico nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Resultaría fácil hacer una distinción que es un poco filosófica y que puede resultar cursi aquí, ¿no? Pero solo la quiero enunciar. No es lo mismo estar a la espera que estar a la expectativa. Y como ustedes me cambien, no me entro en materia. Nosotros no estamos a la expectativa, estamos a la espera. Y estar a la espera es crear las condiciones para que eso pueda suceder. Y yo sí espero que antes del Jueves Santo o el Viernes Santo podamos haber firmado eso. Pero es que ya ven que yo me dedico a esperar. Pero no espero con ignorancia, espero un poco por el tipo de trabajos que estamos haciendo. Si no fuera así, yo además de estar a la espera y de creer, sentiría alguna decepción, porque creo que se ha trabajado y se ha avanzado para que eso pueda hacerse antes de esa fecha. Yo diría antes de Semana Santa, pero la Semana Santa para algunos empieza el viernes próximo, ¿no? Viernes de Dolores, como dicen. Bueno, pues muy bien, o se dice. El mayor escollo. Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de reparación, el mayor escollo suele ser también cómo se concibe la reparación. Y quiero empezar por decir que la reparación no es simplemente un asunto económico. No se está haciendo una distribución económica de la reparación. Entre otras cosas porque hay asuntos que son irreparables. O sea, el dolor y el sufrimiento de alguien que ha sido abusado, sobre todo en la infancia, y quizá por aquellos en quienes más confiaba, eso no hay dinero para poderlo reparar. Claro, alguno dirá, si no hay dinero no le damos nada. No. Pero es que la reparación abarca muchos asuntos. El daño espiritual, abarca también la reparación psicológica, la atención en su situación laboral. Y entonces hay que saber que lo último que nosotros queremos es que se haga una especie de cuadro y se empieza a ver una distribución
como quien en una ventanilla bancaria empieza a querer pagar los dolores y sufrimientos de la vida de personas a las que se ha afectado absolutamente. Y lo que no puedo engañar, porque eso es engañarme a mí mismo, es que ahí uno de los asuntos, no digo escollos, difíciles, es el asunto que tiene que ver con fijar un marco que dé buena respuesta a lo que se entiende por reparación y que incluya también una reparación económica. Pero no nos equivocaríamos si pensáramos que la reparación es solo un asunto económico. Es más, hay algunos que ni piden nada que tenga que ver con la reparación económica. Necesitan otro tipo de reparación. Ser reconocidos como víctimas, ser acogidos, también poder moverse en un espacio de perdón y de reconocimiento, de reparación. Y hay justicia restaurativa también. Perdona que les habla de estas cosas, pero es que estas cosas están en nuestras conversaciones también. No nos juntamos solo para jugar allá al juego de las cartas bancarias, de cuánto pone cada uno. Y por eso sí que digo que no es un escollo, pero es un asunto de enorme importancia. Y con respecto al asunto de Sagunto, si se plantea en términos de política de igualdad, pues yo creo que las mujeres deben poder tener los mismos derechos que los hombres a la hora de procesionar o participar en una cofradía. Esto lo creo yo, pero yo no soy ningún experto en cofradías, no soy de ninguna cofradía, no he vivido la historia histórica, lo que significa en la historia y en la vida de esas poblaciones eso. Y por tanto no me precipito a hacer discursos contra algo. A mí sí me ha llamado la atención y lo veo desde el ámbito de la igualdad, y desde el ámbito de la igualdad creo que algo no es bueno solo por el hecho de haber sido bueno alguna vez, y que uno no tiene razón por haberla tenido alguna vez. Y eso de siempre se ha hecho así es una frase que siempre me ha inquietado a mí. Esto es lo único que le puedo decir. No diga. No, que yo sepa no hemos tenido quejas de eso, por ahora. Tampoco vamos a animar, pero todo puede ocurrir. Sí, buenos días. Almudena Hernández, de Servimedia. En el informe que nos han pasado se plantea que se ha interpuesto recurso al Constitucional de 16 normas. No sé si nos puede concretar alguna en concreto y si está preocupado especialmente por la labor de los legisladores españoles, porque si hay tanto recurso es porque también están fallando, ¿no? Bueno, nosotros hemos presentado un recurso en 3 recursos solo, únicamente, ¿no? Y no son ni muchos ni pocos, son los que hemos considerado que entran en debate con un asunto que merece estudiarse por el Tribunal Constitucional. Esto es muy importante también decir, a mí me lo parece, que es que hay muchas cosas que te pueden parecer mal, que incluso podemos entender como desde el defensor del pueblo, que no son cosas que deben hacerse, pero sin embargo no son inconstitucionales. No todo lo que nos parece mal es inconstitucional. Esto es lo que quiero decir. Y esto es muy importante para entender que a veces recibimos escritos de personas que justificadamente pues muestran su malestar por algo, pero para que sea inconstitucional no solo tiene que ver en relación con las propias leyes, sino también con que el asunto merece el estudio y con detenimiento para ofrecer también y generar una nueva legislación que pueda ser doctrina constitucional. Y por eso casi me estoy dirigiendo a los que no hemos acompañado al Tribunal Constitucional con su queja para decirles que no estamos siempre contradiciendo su preocupación. Lo que estamos más bien señalando es que entendemos que ahí no hay trazo para poder ir al Constitucional señalando que hay una inconstitucionalidad. De Radio Nacional. Era por recuperar la pregunta que hacía la compañera, si habían seguido recibiendo
solicitudes de víctimas de abuso a lo largo del año. Y luego quería preguntarle sobre los centros de privación de libertad y los estudios que ha hecho del mecanismo de prevención de la tortura, si nos podría explicar qué tipo de vulneraciones se han encontrado y en qué centros. Gracias. Bueno, el informe minucioso tiene 123 páginas y ahí va señalando centro por centro, digo, refiriéndome a la MNP, en qué lugares ha habido o no algo que nos parezca que debe vigilarse o velarse, ¿no? Muchas veces tiene que ver, y se ha mejorado, pero tiene que ver con que, para empezar, el tema fundamental a mí me parece que es la ausencia de atención médica en los centros de privación de libertad en España. La ley mismo también hablaba de que había que transferir este asunto a las comunidades autónomas, pero no todas las comunidades autónomas parece que han querido cumplir que la propia ley decía, ¿no? Pero a mí me parece muy inquietante desde el punto de vista de la prevención el que no haya suficientes médicos en los centros de privación de libertad. Si queremos garantizar que no hay malos tratos, si queremos garantizar, por supuesto, pues que no hay tortura, o si queremos garantizar que hay una atención suficiente, pues es muy inquietante que a veces haya que desplazar hasta los propios presos fuera del lugar donde están privados de libertad para que sean atendidos desde el punto de vista sanitario con todos los inconvenientes que eso plantea, o que alguien tenga un malestar en una prisión y, bueno, quien tenga que dar cuenta de ese malestar no tenga la titulación suficiente para ver que un malestar puede ser un mareo o puede ser un ictus. Bueno, esto ya lo espero que todos lo sabemos distinguir, pero a veces demasiado tarde. Este sería un problema importante. Luego tiene un montón de problemas que tienen que ver con la dignidad de los lugares en los que desarrollan, en fin, la labor, también las propias personas que trabajan allí. Yo quisiera también reconocer la labor de los funcionarios. Lo quiero reconocer, no de estos funcionarios, sino de todos los funcionarios que trabajan con chavales o que trabajan en centros de educación o centros de detención o retención. Reconocer su labor muy difícil y a veces muy solitaria, pero a veces en las prisiones no hay condiciones de higiene adecuadas y eso nosotros lo solemos señalar, o hay aislamientos que no siempre entendemos las causas a las que se deben, o hay utilización de medios un poco coercitivos que lo que pedimos es que se explique siempre lo que se hace. Todo está mejorando y no podríamos decir justamente que en España tenemos un sistema carcelario represor. Nunca podríamos decir eso, ni hablar con frivolidad de la tortura. Pero mientras se den condiciones que puedan propiciar el que alguien pueda comportarse inadecuadamente, nosotros no vamos a cejar en nuestra petición de las condiciones. Que haya cámaras de vigilancia en los lugares, salvo en los lugares donde hay que preservar la intimidad de las personas. Y tenemos además programas específicos como el programa de salud mental para las cárceles o el programa de género para específicamente para la situación de las mujeres en prisión y algunos otros que nos orientan un poco la mirada para la atención singularizada de lo que ocurre en prisión. Pero bueno, hago un mal resumen de 123 páginas. Estoy seguro que encontrará ahí la respuesta. Luego, es verdad que seguimos recibiendo nosotros también víctimas, ¿no? Yo creo que en el informe señalábamos que había habido en el último año 100 y pico más personas que se habían dirigido a nosotros, pero ahora ya se empieza a mezclar lo que tiene que ver con
expresiones habituales, con lo que ahora hay una perspectiva distinta y es por eso es más difícil entender el alcance de los que vienen. Pero nosotros siempre seguiremos como institución. La institución, cuando digo nosotros, me refiero a la institución Defensor del Pueblo, siempre tendrá las ventanas, las puertas abiertas a que vengan quienes consideren que han sido agredidos en sus derechos fundamentales y se sienten víctimas. Y, por tanto, esto no es, aunque el programa que se va a hacer ahora es un programa que está fijado temporalmente, esto no significa que aquí ahora ya nadie va a poder venir al Defensor del Pueblo a expresar que se siente una persona sobre la que se ha abusado. Esa puerta estará siempre abierta. Y también ha ocurrido que cuando nosotros acabamos de hacer el informe, pues siguió ocurriendo, el mundo siguió girando y las personas, algunas, siguieron abusando de otros. Sí, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra presencia. Y también quiero decir otra cosa, si alguna de las cuestiones que hayamos podido plantear o decir, en la hora de vuestro trabajo necesitáis algún tipo de consulta, no dejéis de llamarnos o de decirnos algún tipo de datos, porque luego pasa que cuando tienes que hacer uno el trabajo dice, ¿y esto cómo se me ha quedado? Llamarnos con toda confianza. Manuel Delgado es el director de comunicación y con mucho gusto os acompañaremos en vuestro trabajo tan importante. Muchas gracias.